Me dijeron, no te queremos aquí. Sonreí y cambié mi testamento esa misma noche. La cocina estaba iluminada por esas luces amarillas que a veces parecen más cárceles que un hogar. El aroma a pavo asado flotaba pesado en el aire, mezclándose con el murmullo de la conversación. Sofía, de 55 años, se sentía como una sombra en la esquina de la mesa. Los rostros de su familia brillaban con risas y chismes, ajenos a su presencia. En cuanto su nuera, Lucía, dejó caer la frase como una bomba. «No te queremos aquí». Todos los cuchillos se detuvieron en el aire. El silencio espeso hizo eco en los corazones de los presentes. Sofía sintió un nudo en la garganta, como si de repente le hubieran cerrado el pecho. Sus ojos, rodeados de arrugas que contaban historias de dedicación y lucha, se humedecieron. Era un grito ensordecedor en el fondo de su ser. La risa se desvaneció al instante y los murmullos comenzaron. «¿Por qué lo dices?», murmuró su hija Clara, tratando de suavizar el go. Lucía sonrió, confiada, como si finalmente hubiera encontrado la forma de apretar el freno al abuso que tanto tiempo le había incomodado. Sofía tomó aire. Su risa temblorosa intentó salir, pero solo logró dejar escapar un hilo de dolor. ¿Cuántas veces había buscado la aprobación de su familia? ¿Cuántos esfuerzos en vano? En lugar de las palabras de aliento que esperó durante años, solo había desdén. La imagen de esos niños en la escuela, ávidos de leer y aprender, brilló en su mente como una salida. Al llegar a casa, la escena se repetía en su cabeza. La reacción de su madre cuando le revelara su decisión era una certeza escalofriante. Estudió el testamento que durante mucho tiempo había adormecido en su escritorio. Con tinta negra, firme y resuelta, su voz interior resonó más fuerte que nunca. «No más. Esto termina aquí». Dejó su herencia a una fundación que apoyaba a niños de bajos recursos. Un acto de rebeldía que apenas podía creer. Al día siguiente, su hija le preguntó ¿qué? Exigió, su voz temblorosa mezclándose con la confusión. Sofía miró esos ojos que le eran tan familiares y se sintió rota. La conversación fluía hacia aguas desconocidas. Pero lo peor no había llegado. Clara se dio la vuelta y Sofía escuchó esas palabras que le helaron la sangre. «Voy a contarlo. No puedo quedarme callada mientras tú haces esto». La rabia, la tristeza y un destello de esperanza se mezclaron en su pecho. ¿Hasta dónde llegaría su hija para proteger ese amor tóxico que tan bien conocía? Sofía sintió la urgencia de actuar. La incertidumbre la envolvía. Temía perder a Clara y también a su familia que nunca la había valorado. Pero al mismo tiempo, una chispa de libertad iluminó su mente. Quizás, solo quizás, era el momento de reafirmarse. ¿Qué camino elegiría? La pregunta quedó flotando en la atmósfera densa, lista para detonar en cualquier momento. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante». Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Sofía miró a Clara y sintiendo que todo su mundo colapsaba, su voz se quebró en un rasguño. «He tomado una decisión que no tiene nada que ver con ustedes, Clara. No puedo seguir siendo invisible.
El silencio que siguió era tan pesado que podía sentir la presión en su pecho, como si cada mirada absorbiera el aire de la habitación. Pero antes de que Clara pudiera responder, el sonido del teléfono rompió esa atmósfera tensa. Sofía Lomi. Una corazonada la hizo contestar. «¿Hola?» Su voz sonó insegura, poco convincente. La persona al otro lado no se presentó, pero su tono frío hizo que una oleada de ansiedad le recorriera la columna. «Soy yo. Tenemos que hablar. Es urgente». Aquella voz resonante hizo que la piel de Sofía se erizara. Era Diego, su ex esposo, el hombre que había dejado atrás precisamente para construir una nueva vida. «Vas a desear no haber hecho el testamento». Cada palabra de Diego era un golpe a su corazón. ¿Qué quería? Su mente se llenó de recuerdos confusos, entremezclados con miedos antiguos. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo un sudor frío en la frente. «Lo que hiciste puede tener consecuencias que ni imaginas». El eco de sus palabras se deslizó como un veneno a través de su ser. Diego nunca había sido alguien dispuesto a dejar el pasado atrás. «Estoy en la ciudad. Te espero en la vieja cafetería de siempre. Habrá más que solo una explicación». La llamada se cortó y el silencio se adueñó de la habitación, como un presagio oscuro que se avecinaba. «No es posible. No puede ser», murmuró Sofía, sintiendo que su mundo se desmoronaba de nuevo. Clara la miraba intensamente, buscando respuestas. «¿Qué sucede, mamá?». Pero Sofía no podía responder. Su mente daba vueltas, recordando todo lo que había perdido y también lo que podría volver a encontrar. De repente, la puerta se abrió con violencia. Era el hermano de Clara, Tomás, su rostro demacrado, pálido como un fantasma. «¡Sofía!», gritó, con la respiración entrecortada. «La policía acaba de llegar a la casa de Diego. Dicen que hay algo oscuro que se debe investigar. Están buscando tus cosas». El corazón de Sofía se detuvo. «¿Qué? ¿Mis cosas? ¿Por qué?». La confusión se transformó en pánico. Las palabras de Diego resonaban en su mente, y aquel nudo en su garganta se hizo cada vez más fuerte. No podía pensar claramente qué había declarado esa noche. ¿Qué secretos había dejado encerrados en su testamento? «Escucha, tienes que explicarlo todo», insistió Tomás, su voz llena de urgencia. Sofía miró a Clara. Ella parecía tan perdida. ¿Por qué su vida se había vuelto un caos tan rápidamente? La culpa la devoraba, tensando cada músculo de su cuerpo. «Dejé todo a una fundación», soltó, aunque sabía que eso era solo una parte de lo que Diego podría estar divulgando. «No sé por qué están buscando mis cosas, pero necesito entender». Clara se acercó, su rostro pálido e inquieto. «¿Es porque Diego vino a buscar algo de ti?». «Yo no puedo», dijo, con las lágrimas asomando en sus ojos. «Lo que has hecho ha puesto a todos en peligro». La agonía de la situación la atravesó como un rayo. Pero había algo más, algo que no le había contado a nadie. «Clara, tengo que ir a verlo», anunció, sintiendo una determinación repentina en su pecho, aunque el miedo la atrapaba. «¿Qué? No puedes», gritó Clara, desesperada. Sofía miró a su hija, y por un instante se dio cuenta de que todo podría cambiar de nuevo, que el pasado siempre regresa de una u otra forma. Entonces, Sofía salió, su corazón latiendo con fuerza. ¡Ya! Las sombras de decisiones antiguas la siguieron, mientras el futuro se presentaba como un abismo aterrador. ¿Qué verdad la esperaba? ¿Había algo dentro de ella más oscuro de lo que imaginaba? La noche aún era joven y el misterio apenas comenzaba a desplegarse. Sofía salió de casa, su mente girando en una espiral caótica. Cada paso hacia la vieja cafetería despertaba una mezcla de ansiedad y determinación. La noche era oscura,
pero la luz de la luna iluminaba su camino, como para guiarla a un destino incierto. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos, tensando su pecho, mientras recordaba las palabras de Diego: «Vas a desear no haber hecho el testamento». Al llegar, la cafetería estaba desierta, con las sillas apiladas sobre las mesas y el aroma a café aún persistente en el aire. Un enigma. ¿Por qué me dijo eso?, pensó. La imagen de su familia rechazada, su nuera burlándose, le retumbaba en la cabeza. Pero ahora, Diego era la única preocupación. De repente, el sonido de una puerta se abrió de golpe, haciendo que el corazón de Sofía casi se detuviera. Diego entró, su figura esbelta y su mirada fría. El ambiente se tensó al instante. «Gracias por venir», dijo con un tono que mezclaba desprecio y desafío. «¿Por qué estás aquí? Dime qué sabes», respondió Sofía, sintiendo que la rabia crecía. Pero antes de que él pudiera contestar, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez era Clara. Su hija, alarmada, había seguido a su madre sin que ella se diera cuenta. «Mamá, te lo advertí, no deberías estar aquí», gritó Clara, su voz llena de preocupación y prisa. Sofía, confundida y furiosa, le pidió que se fuera, pero la preocupación en el rostro de su hija hizo que su voz temblara. «No, no quiero que estás sola con él». La tensión se centró entre los tres, como un alambre tenso a punto de romperse. «Esto no es tu lugar, Clara», dijo Diego, mirando a la joven con desdén. «Tu madre necesita escucharme». «¿Escucharte? Eres la última persona con la que quiero hablar», exclamó Clara, avanzando hacia Diego, pero Sofía la detuvo al instante, un grito silencioso retrayendo la urgencia del momento. «¿Qué es lo que tienes que decir?», preguntó Sofía, sintiendo que la atmósfera se volvía irrespirable. Justo cuando Diego iba a hablar, un estallido resonó en la calle afuera. Un coche de policía se detuvo abruptamente, las luces parpadeantes envolviendo la escena con un brillo azul y rojo. «¡La policía!», gritó Clara, paralizada. Diego miró a la madre e hija con un brillo de malicia en los ojos. «Lo que hiciste no solo afectará a la fundación», dijo, con una sonrisa oscura. Entonces, como un rayo, la verdad vació las palabras en el aire. «Tú no sabes lo que está a punto de salir a la luz, Sofía. Nunca lo supiste». La policía ya estaba acercándose, sus pasos marcando un compás de desenlace. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué sabes, Diego? ¿Qué has hecho?». La mirada de su exmarido se tornó más amenazante. «Recuerdas que todo tiene un precio, ¿verdad? Y no solo hablo de dinero». Las puertas de la cafetería se abrieron violentamente y 3 oficiales entraron, sus rostros marcados por una seriedad inquietante. «¿Sofía Martínez?», preguntó uno de ellos. El mundo se detuvo para ella. «Sí, yo soy», murmuró temblorosa. «Necesitamos que nos acompañe. Hay una investigación en curso relacionada con su testamento». Las palabras resonaron como un trueno, aplastando la realidad que conocía. Las relaciones se fracturaron. Cada mirada se llenó de confusión. «No, espera, esto no es lo que parece», gritó Clara, mientras Sofía se sentía atrapada entre 2 mundos, su pasado y su presente colisionando violentamente. La verdad, con sus garras afiladas, se acercaba a romperlo todo, y en ese instante, la vida que había comenzado a construir podía desmoronarse de nuevo. ¿La familia que había intentado rescatar había sido siempre un espejismo? ¿Qué secreto oscuro amenazaba con salir a la luz? Las preguntas se acumulaban pesadamente en su mente, mientras la fea mano de la policía la guiaba hacia un destino oscuro e incierto. Sofía sintió la presión en su pecho aumentar a medida que los oficiales la miraban con atención.
Esto no puede estar pasando, murmuró, sintiendo que el aire se hacía denso a su alrededor. Clara, al ver la desesperación en el rostro de su madre, intentó acercarse aún más, pero Diego se interpuso con una sonrisa burlona. Sabías que esto podía pasar, Sofía. Nunca lo olvidaste, dijo, como si le clavara un cuchillo en el corazón. ¿Qué significa eso?, preguntó Clara, mirando entre su madre y Diego, intentando entender la situación. ¿Qué sabes tú que nosotros no? ¡Ma! La voz de Clara temblaba, llena de ansiedad, mientras las luces azules y rojas iluminaban cada rincón de la cafetería. Uno de los oficiales, un hombre de rostro serio, dio un paso adelante. Estamos aquí porque tenemos razones para creer que su testamento contiene información que podría ser clave para una investigación en curso sobre delitos económicos. Las palabras resonaron, rompiendo el hilo de cualquier esperanza que quedaba. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Delitos económicos? Su mente giraba, intentando conectar piezas que nunca había imaginado. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La confusión la abrumaba, el miedo clamando por respuestas. En ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Mamá, no puedo perderte!» Ella miró a Clara y vio el pánico absoluto en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir algo, un nuevo estruendo resonó afuera. Un grupo de personas se arremolinó en torno a la entrada, sus voces llenas de tensión. Sofía se giró hacia la puerta, y allí, a la vista de todos, había alguien que no esperaba ver. Su hermano Marco, con un rostro pálido y tembloroso, señalando a Diego. «¡Es él! ¡Él es el culpable!», gritó Marco, apuntando con un dedo tembloroso. Sus ojos llenos de rabia. «Llevó dinero de la herencia, por eso quieres arruinarla». Sofía sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo, Marco?». Las palabras se le atoraban en la garganta. Miró a Diego, a sus ojos fríos, que ahora brillaban con una mezcla de rencor y diversión. «Nunca te he olvidado, Sofía. Siempre supe cómo hacerte daño». El caos estalló. Clara lanzó un grito. «¡Qué increíble! Todo este tiempo te ha manipulado a ti también». Se volvió hacia Diego, furiosa. Sofía se cubrió los ojos con las manos, tratando de bloquear la realidad que la aplastaba. Poco a poco, los gritos se convirtieron en murmullos, mientras las palabras de Marco resonaban en la mente de todos: culpable, herencia, dinero. Había un plan oscuro, un engaño que se extendía más allá de lo que los tres podían entender. Diego sonrió, disfrutando del desastre que había creado. En ese momento, el oficial de policía gritó: «¡Silencio!», pero todos estaban demasiado atrapados en su tormento personal. Marco se adelantó. Su voz temblaba, pero estaba decidido. «Fui yo quien te ayudó a salir de la casa, Sofía. Dejé esa bolsa con documentos. Pensé que era tu oportunidad. Pero Diego sabía, siempre lo supo». Las palabras de Marco cayeron como un rayo. Sofía temblaba, su mente tratando de procesar la traición. ¿Qué había hecho? ¿Qué secretos ocultaban esas malditas páginas? Todo lo que había creído construir entre risas y amores se desmoronaba poco a poco. La policía miraba a Sofía, buscando alguna respuesta, cualquier indicio de que entendía el problema. Pero su rostro reflejaba solo confusión y miedo. Era un laberinto del que no podía salir. «Esto se ha vuelto una pesadilla», pensó, sintiendo que la realidad superaba cualquier historia oscura que pudiera haber imaginado. Y cuando todo parecía un caos irremediable, un golpe sordo resonó desde la entrada. La puerta estalló, y un hombre en uniforme con un aire autoritario se dirigió hacia ellos. «Sofía Martínez, por favor, necesito que venga conmigo».
Los murmullos se hicieron más intensos. Los ojos de todos se volcaron hacia ella, y Sofía entendió que había cruzado una línea que no había imaginado posible. ¿Qué más podía salir a la luz? ¿Cuál era el secreto que temía descubierto? La noche aún era joven, pero la verdad se acercaba y su destino estaba a punto de cambiar por completo. Sofía sintió que el aire se les ataba de los pulmones al escuchar la orden del oficial. Estaba atrapada en una encrucijada de emociones desbordantes y preguntas sin respuesta. «Por favor, acompáñenos», insistió el agente, extendiendo su brazo hacia ella. Detrás de él, Clara parecía perder la voz, pero estaba decidida a no separarse de su madre. «Espera, no entiendo nada», balbuceó Sofía, su voz temblando por la presión de los ojos sobre ella. Los murmullos crecieron a su alrededor. El grupo de curiosos en la entrada comenzaba a tomar forma. La garganta de Sofía se apretó de ansiedad. Antes de que pudiera decidir qué hacer, un grito desgarrador resonó. «¡No, Sofía, no te vayas!» Y la figura de Marco se deslizó entre la multitud, empujando a varios vecinos. Su rostro estaba pálido como un lienzo, miedo y determinación reflejados en sus ojos. «No puedes irte con ellos antes de saber la verdad. Marco, por favor», súplicas en su voz. Pero a él no le importaron las palabras blandas. «Yo sé lo que pasó con el dinero. La herencia que dejaste, el testamento. Hay más detrás de eso». Sofía sintió que su pulso aceleraba. ¿Acaso había algo que no sabía? «¿Qué estás diciendo?», preguntó Diego, intentando tomar el control de la situación. «Deja a tu hermana en paz». Pero Marco se plantó firme, aun cuando las miradas lo fulminaban. «Te robó, Sofía, te robaron todo», gritó, su voz resonando con desesperación. La palabra «robó» atravesó a Sofía como un cuchillo afilado. Un silencio pesado llenó la habitación mientras todos esperaban su reacción. La confusión se apoderó de su mente. Antes de que pudiera más, un nuevo ruido interrumpió la tensión. El sonido de cristales rompiéndose se escuchó desde la parte trasera de la cafetería. Todos se dieron la vuelta y Sofía atisbó una sombra oscura moverse rápidamente. La figura se acercó, un rostro familiar que hizo que su corazón se detuviera. Gritó, pero ya era tarde. La persona se lanzó sobre él, y el caos estalló. La luz de los faros de la policía iluminaba la entrada, pero más importante aún, la agitación entre la gente hizo que las tensiones se soltaran como cuerdas tensadas. «¡Oporrerte!», gritó un hombre, mientras forcejeaban. «No habías de venir de nuevo». Sofía quedó helada. En medio del tumulto, el hombre que había atacado a Diego fue identificado como un viejo conocido de su pasado, uno que nunca esperaba ver allí. «¿Fernando? ¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía, la voz temblando. La vida de Diego se había entrelazado con la suya de formas que había tratado de olvidar. «Nunca debiste hacer eso, Sofía», dijo Fernando, con rabia en sus ojos. «No sé qué compartiste con él, pero lo que sea, no vale tu vida». Las palabras resonaron en la habitación, haciendo que la luz comenzara a tambalearse y la confusión se volviera una tormenta. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Sofía, sintiendo que el aire se le escapaba nuevamente. De repente la verdad le golpeó con fuerza. Las notas de la herencia, los documentos ocultos del testamento, las reuniones secretas. «No tienes idea del daño que esto ha causado», continuó Fernando, y Clara se volvió hacia su madre, confundida. «Tienes que escucharme, mamá. No todos son quienes dicen ser». La tensión llegó a su clímax, cuando un segundo grito rasgó el silencio. ¡Ah! Y Clara se lanzó hacia su madre, su voz llena de pánico. «Hay algo en tu testamento que no sabemos». Justo en ese momento, las luces de la policía parpadearon y las puertas de la cafetería se abrieron de par en par.
Un grupo de oficiales entró con un aire de determinación. ¡Todos al suelo! Sofía sintió que todo lo que había construido, todas las relaciones que había amado, se desmoronaban ante sus ojos. «Ahora, ¿quién es el verdadero culpable aquí?», preguntó Fernando, y al mirar a Diego comprendió que su vida estaba a punto de volverse aún más complicada. Mientras los agentes se acercaban, Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La realidad de los secretos familiares, los traumas encadenados y el dinero robado se apoderaron de su mente. ¿Qué más se ocultaba en las sombras de su pasado? ¿Quizás Diego no era el único culpable después de todo? La confusión y la traición se entrelazaron en su mente, dejándola en un abismo de incertidumbre. En ese instante, una parte de ella sabía que cambiaría todo. La verdad estaba a punto de descubrirse y no podía prever las consecuencias. Porque había un secreto oscuro que se cernía sobre ella, esperando a ser revelado, y la vida que había querido construir podía destruirlo todo. Sofía sintió el aire enrarecido, como si el tiempo se hubiera detenido. La tensión en la cafetería era palpable. Las miradas se movían entre ella, Diego y Clara. La verdad se presentaba como un monstruo acechante, y ahora más que nunca necesitaba respuestas. Las palabras de Marco resonaban en su mente, como ecos de un pasado que no podía ignorar. Justo cuando el oficial estaba a punto de ordenar que la acompañara, un grito desgarrador cortó el silencio. «¡Mamá, no te vayas!». Clara, con lágrimas en los ojos, se lanzó hacia ella, pero Diego se bramó, su rostro oscureciendo con rabia. Sofía miró a Clara, su corazón desgarrado. «Esto es por ti, hija. No quiero que te veas envuelta en esto». Pero su voz parecía un susurro ahogado entre el caos. La verdad, tan cercana, era también aterradora. De repente, un choque resonó detrás de ellos. La puerta se abrió violentamente y un hombre alto y enérgico entró como un torbellino. «Fernando, deja en paz a mi hermana», gritó mostrando una placa de policía con firmeza. Todos se detuvieron, incluso Diego. «¿Qué haces aquí, Fernando?», preguntó con desdén. «Nos han informado de un posible encubrimiento», dijo Fernando mirando a Sofía. «Vamos a investigar todo. Esto no es solo un trámite». Su mirada se arregló en Diego. «Hay más de lo que piensas». Diego, temeroso, retrocedió un paso. «¿De qué estás hablando?», preguntó, con la voz temblando. Pero ya era demasiado tarde. Fernando comenzó a hablar, su voz resonando en la atmósfera cargada. «Tu testamento contiene información que no solo afecta a la fundación. Ha sido utilizado como parte de una red de lavado de dinero». Las palabras cayeron como una bomba. Sofía sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué? ¡No puede ser!», gritó, los miembros helados. Clara se quedó mirando a su madre, la confusión reflejada en sus ojos. «¿Qué clase de red, Fernando?», preguntó Marco, dando un paso adelante para estar más cerca de Sofía. Su voz temblaba, pero había una chispa de determinación en su mirada. «¿Qué implicancias tiene esto?». «Es más complicado de lo que piensan», respondió Fernando, mirando a todos. «Hemos seguido el rastro de ciertos movimientos de dinero que van a parar a cuentas offshore. Y esa herencia puede ser la clave para desmantelar todo». «No, no es posible», Sofía gritó, sintiendo que sus piernas temblaban. Miró a Diego, su viejo amor, ahora convertido en un extraño. ¿Acaso esto es verdad? En ese momento, Diego sonrió de una manera que paralizó a Sofía. «Así es, querida. Siempre supe cómo maniobrar en este juego. Nunca estás tan lejos de la verdad, solo que no estabas preparada para escucharla.
El horror invadió la habitación. La gente empezó a murmurar y los policías estaban cada vez más atentos. ¿Cómo pudiste?, gritó Sofía, buscando respuestas, pero su mundo se tambaleaba. Diego se acercó un poco, su voz ahora un susurro. Me necesitabas para sostener esa vida perfecta. La familia que quisiste construir fue solo un espejismo. Y ahora ese espejismo se está desvaneciendo. Las palabras de Diego resonaron profundamente. Todo lo que había construido se sentía como un castillo de arena. La mirada de Clara se llenó de pánico. «Mamá, ¿es verdad? ¿Por qué, en medio del caos, el hecho de que tenía que decidir ya no era una opción?» Una sombra oscura se cernía sobre su familia, y ella era la que había sembrado las semillas de este desastre. Un grito sonó desde el exterior, una voz familiar. «¡Mamá! ¡Sofía!». Era su padre. «He venido». Sofía giró la cabeza con desesperación. ¿Era posible que él supiera algo sobre esto? Se sentía un abismo entre ella y la verdad. Un abismo que amenazaba por tragarse todo a su paso. «¿Qué quieres, papá?», preguntó, sintiendo que la ansiedad la envolvía aún más. Su padre avanzó hacia ella, y en sus ojos había una mezcla de miedo y urgencia. «Lo que sea que hayas hecho, no estás sola. Necesitas entender la magnitud de la situación. Tú y tu hermano». Sofía sintió el corazón detenerse. «¿Qué sabes tú que yo no?», exigió, su voz rota. El silencio se apoderó del lugar. Todos miraban expectantes, llenos de miedo y confusión. «Tienes que escucharme, Sofía. La verdad que te han ocultado está más cerca de lo que imaginas». Las luces de la policía parpadearon de nuevo, y Sofía se sintió atrapada en una red de mentiras. Esto iba más allá de conflictos familiares. Era un escándalo que se cernía sobre su vida. Y entonces el giro llegó, el más inesperado de todos, dejando sus relaciones a la deriva, su pasado a la vista, y su futuro como un total enigma. Con la llegada de su padre, todo se había transformado, el caos se intensificó, y la verdad, esa verdad que había intentado esconder por tanto tiempo, estaba a punto de salir a la luz. Pero el cambio ya había comenzado, dejando a todos preguntándose ¿cuál sería el precio que tendrían que pagar por conocerla? La tensión se palpaba en el aire, como si todo estuviera a punto de estallar. Sofía miró a su padre, confusión y miedo dibujados sobre su rostro. «¿Qué está pasando, papá?». Su voz apenas era un susurro, un temblor en medio de la tormenta. «Lo que te han contado es solo la punta del iceberg», le dijo él, su mirada fija en Diego. «Tú y Marco deben saber la verdad de una vez por todas. No podemos seguir viviendo así». Diego se rió con desdén. «¿Y qué verdad vas a revelar, viejo? ¿La misma mentira que intentaste ocultar durante años?», respondió, dejando claro que no tenía miedo de estallar una guerra. Sofía tragó saliva, sintiendo que el aire se hacía más denso con cada palabra. «Siempre estuviste involucrado en esto», continuó su padre. «Nunca te dejé caer, Diego. Y hoy tus mentiras finalmente se desmoronan». La mirada de su padre reflejó una rabia contenida, como un volcán a punto de erupcionar. Sofía se sintió desvanecerse. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sus manos temblando, el mundo comenzando a moverse alrededor de ella. «¿Qué mentiras?». Fernando, el policía, mantuvo su mirada fija en Diego, esperando que la fiera confrontación fuera suficiente para desenmascarar aquello que habían tratado de ahogar en silencio. «Sabemos que tienes cosas que no deberían salir a la luz», dijo, su tono firme. Sofía miró a Diego, buscando respuestas. Una señal de que todo lo que estaba sucediendo era una pesadilla. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué secretos escondes?», exigió, su voz elevándose. Pero Diego sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno.
Recuerda, Sofía, todos tenemos secretos, dijo con suavidad que heló la sangre en las venas de ella. En ese instante, un estruendo inesperado resonó fuera de la cafetería. La puerta se abrió de golpe, y un hombre ingresó, cubierto con una chaqueta oscura. ¡Ya basta!, gritó, haciendo que todos se volvieran hacia él. Era un rostro familiar, su hermano mayor, Jorge, quien había estado ausente durante años. La multitud se dispersó, y el silencio llenó la habitación. «Jorge», murmuró Sofía, sintiendo una mezcla de sorpresa y alivio. Pero él no estaba allí para darles la bienvenida. «Vine a detener esto antes de que se convierta en un desastre», lo que siguió las expectativas. «Sofía, tú no sabes la verdad. Nadie sabe la verdad», gritó Jorge, su voz temblando de indignación. «Todo esto, tus dudas, tus decisiones, han sido manipuladas. Están en peligro». «Sofía, ven aquí», pidió su padre, gesticulando con urgencia. Pero la mirada de Jorge se mantuvo fija en su hermana. «Tu testamento no es lo que crees que es una trampa». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba y el horror se apoderaba de su corazón. «¿Una trampa?», repitió, su voz llena de incredulidad. «¿Qué significa eso?». «Hay años de tráfico detrás de esto. Dinero, droga», continuó Jorge, elevando su tono. «Ellos quieren que creas lo que tú crees, pero es solo una fachada para encubrir algo más grande». La sala estaba en ebullición. «¿Qué?». Sofía miró a Diego, buscando una respuesta. Diego, sin embargo, parecía cada vez más inquieto. «Esto no es mi culpa». «No arruinarás todo lo que hemos construido», exclamó, mirando a Jorge. Un sonoro crujido resonó fuera y un grupo de policías se abalanzó sobre la entrada, interrumpiendo la conversación mientras seguían la dirección del griterío. «¡Atrápenlo!», se escuchó entre la multitud. Jorge se volvió hacia Sofía. «Ella es la clave. Debemos irnos antes de que sea demasiado tarde». La urgencia en su voz era clara. Diego, sintiéndose acorralado, dio un paso atrás, su mirada mezclada entre el miedo y la rabia. «Tú solo estás arrojando fuego sobre la situación», gritó, pero los ojos de Jorge estaban llenos de sinceridad. Sofía sintió un nudo en el estómago. Finalmente, una explosión de luces y gritos hizo que todos miraran hacia la entrada. Un oficial era empujado de la muchedumbre. «¡Atrás todos! ¡Es una situación peligrosa!», dijo, mientras el alboroto se iba intensificando. «Sofía, ven», instó Jorge, mientras la presión se intensificaba. Justo en ese instante, con la policía rodeando el lugar y su familia a punto de estallar, Sofía se dio cuenta de que, quizás, no había escapatoria. Lo que había comenzado como una cena familiar se había convertido en un escenario de caos. Ella ahora estaba en el epicentro de una tormenta de secretos enredados, y en un giro inesperado, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. «¿Qué haré?», se preguntó, más que nunca, sintiendo que la verdad había comenzado a desgarrar la frágil realidad que creía haber construido. ¿Quién era su verdadero enemigo? ¿Era el mismo que había amado? La incertidumbre quedó suspendida en el aire, mientras la vida de Sofía se deslizaba hacia un abismo del que temía no poder escapar. Sofía sintió el aire volverse espeso. Una neblina de miedo y confusión la envolvía. Las palabras de su padre resonaban en su mente como ecos. «La verdad que te han ocultado está más cerca de lo que imaginas». Clavó su mirada en Diego, buscando alguna señal de que todo lo que había construido no era un espejismo. Justo cuando pensaba que la situación no podía complicarse más, un segundo estruendo sacudió la cafetería. Un oficial de policía se precipitó hacia ellos, su rostro pálido como un papel. «Sofía, tenemos que irnos. ¡Ahora!». La sorpresa la asaltó. «¿Qué ocurre?», preguntó, sintiendo que el terror crecía en su pecho. «Hay una amenaza inminente». «Los que han estado tras de ti llegan», dijo el oficial casi sin aliento. «Ven».
Sofía no sabía si confiar en él, pero en ese instante la desesperación superó sus dudas. Clara la tomó del brazo, los ojos llenos de pánico. «¡Mamá, debemos seguirlo!». Diego, con su máscara de arrogancia, comenzando a desmoronarse, chilló: «No os dejéis llevar por sus mentiras. No hay amenaza». Pero sus palabras se perdieron en el caos. De repente un grupo de hombres irrumpió por la entrada. Sus miradas eran oscuras, llenas de ira y venganza. Sofía registró cada gesto, cada mirada. Una fuerza imponente, decidida a apoderarse de lo que creía que era suyo. «¡Sofía!», gritó uno, su voz resonando con un odio palpable. Era Fernando, un viejo conocido que había desaparecido de su vida hacía mucho tiempo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía, sintiendo que el horror de su pasado regresaba a atormentarla. «Vine a advertirte. No puedes escapar», dijo Fernando, mientras sus ojos se movían rápidamente entre Diego y los hombres. «Todo lo que has creído es una mentira, incluido quién es realmente Diego». Las palabras la golpearon. ¿Qué significaba eso? Diego, que había compartido risas, sueños y esperanzas. Pero antes de que pudiera procesar, uno de los hombres tomó un paso adelante, una sonrisa siniestra curvando sus labios. «Deberías haber estado en nuestro bando, Sofía. Hiciste una elección y ahora pagarás». Un grito de Clara quebró el aire. «¡Mamá!». Mientras Sofía intentaba comprender lo que estaba sucediendo, una explosión de luces y una sirena retumbó. El sonido la envolvió en un torbellino de adrenalina. «¡Al suelo!», gritó Fernando, arrastrándola hacia atrás. El caos estalló alrededor de ellos. Los hombres comenzaron a avanzar y en un instante todo se volvió un confuso mar de cuerpos que se desplomaban, gritos desgarradores llenando el aire. Sofía se encontró atrapada en medio de la tormenta, con la mente en blanco, temiendo por su vida y la de su hija. Diego, en un intento desesperado por defenderse, gritó: «No saben con quién se están metiendo. Yo soy el que controla esto». Su voz resonaba con un siniestro tono de peligro, pero en su interior evidentemente estaba temblando. «¿Controlas esto? ¿Qué estás diciendo?». Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. «No puedes estar detrás de esto». Todo estaba confuso. Fernando la tiró detrás de él, protegiéndola a medida que la pelea se intensificaba. Los gritos se convertían en ruido blanco, y Sofía, en su desesperación, sintió un agudo dolor en el pecho. La traición la golpeó con más fuerza que cualquier golpe físico. «La verdad no puede ocultarse más tiempo», gritó Fernando, empujando a Sofía fuera de la línea de fuego. Las luces de la policía brillaban en sus rostros, los ojos atónitos de la multitud observando la escena. Entonces, con un movimiento rápido y decidido, Fernando reveló un documento. Esto puede cerrar el trato. Es la prueba de que tú no eres quien dices ser, Diego». Sofía sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? En su mente todo se desmoronó como un castillo de naipes. Diego no solo había estado jugando, había estado manipulando cada pieza del tablero. Y ella no había tenido idea alguna. Los hombres de Fernando intervinieron. «Isabel no se ocupará de esto», uno de ellos murmuró, mientras el caos se desataba. Ante la incredulidad de todos, un disparo sonó como un trueno. Sofía solo tuvo tiempo de mirar a Clara, sus ojos desesperados, antes de que el tiempo se detuviera por completo. ¿Qué había sido todo esto? Una red de mentiras y engaños en la que se había dejado atrapar. La realidad se fracturó ante la evidencia de lo que era. Un simple peón en un juego de poder que apenas comenzaba a conocer. Todo su mundo se convirtió en un torbellino. Las verdades ocultas comenzaban a emerger, tan oscuras como cualquier sombra.
Mientras se precipitaban hacia el exterior, el eco de su vida anterior quedó sepultado tras ella. La verdad estaba a punto de revelarse, y el precio que tendría que pagar sería devastador. ¿Quién era realmente Diego? ¿Qué secretos guardaba su familia? La única respuesta estaba al alcance de un segundo disparo. Sofía sintió el aire volverse espeso. Una neblina de miedo y confusión la envolvía. Las palabras de su padre resonaban en su mente como ecos. La verdad que te han ocultado está más cerca de lo que imaginas. Clavó su mirada en Diego, buscando alguna señal de que todo lo que había construido no era un espejismo. Justo cuando pensaba que la situación no podía complicarse más, un segundo estruendo sacudió la cafetería. Un oficial de policía se precipitó hacia ellos, su rostro pálido como un papel. ¡Sofía! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! La sorpresa la asaltó. ¿Qué ocurre? Preguntó, sintiendo que el terror crecía en su pecho. Hay una amenaza inminente. Los que han estado tras de ti llegan, dijo el oficial, casi sin aliento. Ven. Sofía no sabía si confiar en él, pero en ese instante la desesperación superó sus dudas. Clara la tomó del brazo, los ojos llenos de pánico. Mamá, debemos seguirlo. Diego, con su máscara de arrogancia comenzando a desmoronarse, chilló. No os dejéis llevar por sus mentiras, no hay amenaza. Pero sus palabras se perdieron en el caos. De repente, un grupo de hombres irrumpió por la entrada. Sus miradas eran oscuras, llenas de ira y venganza. Sofía registró cada gesto, cada mirada. Una fuerza imponente, decidida a apoderarse de lo que creía que era suyo. ¡Sofía! Gritó uno, su voz resonando con un odio palpable. Era Fernando, un viejo conocido que había desaparecido de su vida hacía mucho tiempo. ¿Qué haces aquí? Preguntó Sofía, sintiendo que el horror de su pasado regresaba a atormentarla. Vine a advertirte. No puedes escapar, dijo Fernando, mientras sus ojos se movían rápidamente entre Diego y los hombres. Todo lo que has creído es una mentira, incluido quién es realmente Diego. Las palabras la golpearon. ¿Qué significaba eso? Diego, que había compartido risas, sueños y esperanzas. Pero antes de que pudiera procesar, uno de los hombres tomó un paso adelante. Una sonrisa siniestra curvando sus labios. Deberías haber estado en nuestro bando, Sofía. Hiciste una elección. Y ahora pagarás. Un grito de Clara quebró el aire. ¡Mamá! Mientras Sofía intentaba comprender lo que estaba sucediendo, una explosión de luces y una sirena retumbó. El sonido la envolvió en un torbellino de adrenalina. ¡Al suelo! Gritó Fernando, arrastrándola hacia atrás. El caos estalló alrededor de ellos. Los hombres comenzaron a avanzar y en un instante todo se volvió un confuso mar de cuerpos que se desplomaban. Gritos desgarradores llenando el aire. Sofía se encontró atrapada en medio de la tormenta, con la mente en blanco, temiendo por su vida y la de su hija. La verdad no puede ocultarse más tiempo, gritó Fernando, empujando a Sofía fuera de la línea de fuego. Las luces de la policía brillaban en sus rostros, los ojos atónitos de la multitud observando la escena. Entonces, con un movimiento rápido y decidido, Fernando reveló un documento. Esto puede cerrar el trato. Es la prueba de que tú no eres quien dices ser. Diego, Sofía sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? En su mente, todo se desmoronó como un castillo de naipes. Diego no solo había estado jugando, había estado manipulando cada pieza del tablero, y ella no había tenido idea alguna. Los hombres de Fernando intervinieron. Isabel no se ocupará de esto.
uno de ellos murmuró, mientras el caos se desataba. Ante la incredulidad de todos, un disparo sonó como un trueno. Sofía solo tuvo tiempo de mirar a Clara, sus ojos desesperados. Antes de que el tiempo se detuviera por completo, gritó Clara con un terror indescriptible. Todos en la cafetería se congelaron, cada mirada fija en el origen del sonido. Un segundo disparo resonó, uno que vino del lado contrario de la habitación. La escena se volvió una espiral de gritos y caos. Diego se aferró a su brazo. «Sofía, tenemos que salir de aquí», gritó mientras empujaba a Clara y a ella hacia la salida. Pero a medida que daban un paso atrás, un hombre, el que había disparado, avanzaba rápidamente hacia ellos. Su rostro era una mueca de odio. «Tú pagaste por esto, Sofía. Siempre estuviste en nuestra lista». Sin tiempo para reaccionar, Sofía lo reconoció. Era uno de los hombres que Diego había mencionado en sus historias. Aquellos enredados en el oscuro entramado de lavado de dinero. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, el terror helando su voz. Pero en su interior una chispa de desafío brotó. «Lo que has hecho con el testamento. Robaste de nosotros. Ahora tu familia pagará las consecuencias». Diego empujó a Sofía hacia un lado mientras el hombre se acercaba. En un giro inesperado, el oficial que había advertido a Sofía levantó su arma y disparó hacia el atacante, pero no antes de que una explosión de luces azules llenara la cafetería, iluminando la oscuridad con el caos. Las balas volaban. El eco de los disparos resonaba sobre los gritos de la multitud. Y en medio del horror, el hombre cayó. Todo se volvió confusión. Sin embargo, lo que siguió fue aún más impactante. De repente, un grito desgarrador resonó por encima del caos. «¡No!». Clara, con el rostro empapado en lágrimas, se abalanzó hacia el cuerpo caído. «¡Mamá, no!». Fue entonces cuando Sofía se dio cuenta, horrorizada, de que el hombre que había caído era su hermano Marco, con una herida mortal en el pecho. El tiempo se detuvo. Todo lo que había creído real se desvaneció con la muerte de su hermano. Un silencio mortal se adueñó del lugar mientras los hechos comenzaban a tomar su verdadero giro. «Marco», susurró Sofía, caída de rodillas, sintiendo que sus entrañas se retorcían de dolor. La verdad, esa verdad que había querido desenredar, ahora se transformaba en el mayor de los tormentos. Mientras el caos continuaba a su alrededor y las fuerzas del orden comenzaban a controlar la situación, Sofía se sintió atrapada en un laberinto de traiciones, lealtades y un profundo dolor. No podía comprender cómo todo había llegado a esto. La verdad de su vida, las relaciones familiares, todo se había desmoronado a su alrededor. ¿Qué más secretos quedaban por descubrir? ¿Y a qué precio? La noche apenas comenzaba, y su mundo se había transformado en un abismo. Sofía se desplomó al suelo, el sonido del segundo disparo resonando en su mente como un eco interminable. El tiempo se detuvo. Miró a su hermano Marco, y su corazón se rompió al ver la sangre que emanaba del pecho. Marco, Mur. El caos que había creído controlar se había convertido en un torbellino incontrolable. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, se agachó junto a su hermano. «¡Recibe ayuda, por favor!», gritó, su voz desgarradora resonando en la confusión. Los gritos y el bullicio la envolvían, pero el pánico inmediato en su voz hacía que todo pareciera un lento deslizamiento. Diego, que antes se había mostrado orgulloso, ahora parecía un niño asustado, retrocediendo ante el cuerpo caído de Marco. Las revelaciones que habían salido a la luz eran un laberinto del que ni él podía escapar. «No era mi idea», balbuceó, casi a sí mismo. Pero Sofía no podía escuchar más excusas. La situación era crítica. La policía se movía, tratando de calmar la situación, pero en medio del caos,
Uno de los hombres que había irrumpido en la cafetería cayó contra la pared, herido. La tensión se palpaba, cada mirada destilaba miedo y desesperación. Sofía miró a Fernando, quien aún sujetaba el documento. «Deja eso. Necesitamos salir de aquí», dijo, aunque sabía que la verdad no podía esconderse más. La sensación de que todo se había desmoronado, que tanto esfuerzo había sido en vano, comenzaba a aturdirla. «¿Por qué, Diego? ¿Por qué?» Sus palabras eran un hierro candente en su pecho. «¿Tu amor por mí significaba tan poco?» Diego, que había sido su refugio, ahora parecía un enemigo. Sin embargo, antes de que pudiera esperar una respuesta, un estruendo resonó fuera. Las luces de sirena iluminaron la cafetería. Un nuevo grupo de policías llegó, pero Sofía, en ese momento, supo que no podían esperar más. «¡Salgamos de aquí!», gritó, y arrastró a Clara hacia la salida. El caos se extendía mientras empujaban a la multitud con prisa. Los gritos se mezclaban con las órdenes de la policía. Pero Sofía solo podía pensar en Marco. Ella ya había perdido tanto, no podía perderlo a él. «¡Ayuda! ¡Necesitaremos ayuda médica!», gritó, la angustia retumbando en su pecho. Diego se unió a ellos, la verdad de sus acciones pesando sobre sus hombros. Todo lo que había hecho, las decisiones que había tomado, se estaban desmoronando como un castillo de naipes. «No lo hice por maldad», salió de sus labios bajo un tono roto, mientras se apresuraba para seguirlas. Finalmente lograron llegar a la salida, y encontró el aire fresco del exterior. Sofía se detuvo, mirando a su hija y a su hermano, y una desesperación profunda se cernió sobre ella. «¡Marco!», dijo, con lágrimas resbalando por su rostro. «Te prometo que no me iré a ningún lado». Pero justo entonces, un oficial se acercó. «Sofía Martínez, ven con nosotros. Necesitamos hablar sobre lo que acaba de suceder». Cada palabra sentó un peso aún más pesado en su corazón. La verdad estaba en el aire, sabiendo que el final de esta historia apenas comenzaba. Mientras se llevaban a Marco en una camilla, Sofía sintió que ya no podía contraer más su pecho. Diego se quedó atrás, aún enredado en su red de mentiras, sintiendo el peso del pasado. «Yo voy a hacer lo correcto», dijo, dando un paso adelante. Pero Sofía se giró, mirando a su hija con determinación. «Clara, no importa lo que pase, siempre estaremos juntas. Vamos a reconstruirnos. Siempre hay esperanza, incluso cuando parece todo oscuro». Las palabras resonaron en su amanecer. Mientras la luz del día comenzaba a asomarse entre las sombras, quedó una sensación de nudos por deshacer, verdades por revelar. En el horizonte, una nueva vida esperaba. Sofía se giró hacia la policía, lista para enfrentar lo que venía. Había descubierto el horror, pero también la fortaleza en ella que nunca había conocido. La historia de Sofía terminaba, pero la de su familia apenas estaba empezando. ¿Sería suficiente la verdad para sanar las heridas? ¿O había más secretos que la vida seguiría negando? Y ahora no puedes dejar pasar esto. Necesitas suscribirte al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar el contenido que tanto amas. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan saber el desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.